Hola, en esta sesión vamos a estar trabajando con lo que es lenguajes de programación. Vamos a iniciar con el concepto de programación. ¿Qué es programación? Y dice que es idear y ordenar las acciones que se realizan en el marco de un proyecto para que cumplan con una cierta tarea en un momento determinado. El objetivo de cada programa, de lo que queramos realizar. Por ejemplo, vamos a estar manejando el ejemplo de una calculadora. Nosotros vamos a realizar una calculadora, ya sea en un determinado lenguaje de programación. Entonces, tenemos que idear cómo vamos a querer esta calculadora, qué funciones va a tener, ya sea suma, resta, multiplicación, dividir, etcétera. Y ordenar nuestras ideas, ordenar nuestra información, cómo va a estar estructurada esta misma y de qué manera vamos a realizar nuestra computadora. Aquí también puede englobar en qué lenguaje la vamos a realizar, en qué lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Se dice que un lenguaje de programación define una secuencia de instrucciones. Las instrucciones que nosotros le vamos a ir dando al ir realizando nuestro código. Para su procesamiento por un ordenador o una computadora. Y normalmente es la computadora la que realiza esta traducción. Entonces, como les decía, nosotros vamos a ir ingresando nuestro código en determinado lenguaje de programación, pero la computadora, el ordenador, es la que va a ir traduciendo estas instrucciones que el usuario le va a ir dando. Seguimos con las características de los lenguajes de programación. ¿Cuáles son estas características? En primera instancia vamos a tener lo que son las variables y vectores. ¿Qué son las variables y los vectores? En la mayoría de los lenguajes de programación se requiere especificar un tipo de variable concreto para guardar un dato y estos son los más comunes. Empezamos con la variable tipo char. Esta variable contiene un único carácter, es decir, una letra, un signo o un número. Las variables de tipo char, que es una letra, cualquier letra del abecedario, un signo, cualquier signo que reconozca la máquina y un número. Entonces aquí entran signos, números y letras. En las variables de tipo int contienen un número entero, solamente van a reconocer un número entero. Las variables de tipo float contienen un número decimal. Las variables de tipo string contienen cadenas de texto o lo que es lo mismo, es un vector con variables del tipo char. Aquí ya vamos a tener una oración específica. ¿Por qué una oración? Porque vamos a requerir las variables de tipo char, que serían variables, letras o números, signos en este caso, que vamos a estar manejando lo que es el ejemplo de la computadora. Y por último, las variables de tipo booleano, que solo pueden contener un 0 o un 1. Como nosotros sabemos, la máquina se maneja por ceros y unos. Entonces, el 0 indica que es falso y el 1 indica que es verdadero. Seguimos con las características. Dice que las condicionantes son estructuras de código que indican que para que cierta parte del programa se ejecute deben cumplirse ciertas premisas. ¿Cuáles son las premisas? Pues la oración, vamos a decirlo así, de la que va a constar cada código. Como por ejemplo, que dos valores sean iguales, que un valor exista, que un valor sea mayor que otro y similares. Aquí puede entrar que sea igual, mayor que o menor que las condicionantes que nosotros vamos a tener. En este caso va a ser el ejemplo de una calculadora. Los bucles, ¿qué son los bucles? Se ejecutan constantemente en un código mientras se cumpla una determinada condición. Por ejemplo, si la condición es de que 6 es mayor que 5, si la cumple se ejecuta, si no,
se regresa. Y las funciones. Una función podrá considerarse como una variable que encierra un código dentro de sí. Por ejemplo, las variables. Le vamos a asignar que a 5 le vamos a dar la variable z y a 6 la variable f. Este es el cambio nada más de variables. Y la sintaxis describe las combinaciones posibles de los símbolos que forman un programa sintácticamente correcto, de cómo va a estar escrito nuestro código. Seguimos con lo que son los lenguajes. Como les decía, vamos a estar manejando estos 4 en el semestre, bueno, en lo que queda de semestre. Entonces vamos a iniciar con lo que es Java. Y dice que Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta supercomputadoras, desde teléfonos móviles hasta internet. Java está en todas partes. ¿Por qué? Porque nosotros, como se comenta, nosotros lo podemos observar en nuestro teléfono, que es el que utilizamos diario. Siguiente, lenguaje C++. Este lenguaje es una versión o una extensión, vamos a decirlo así, del lenguaje C. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje C y C++? El lenguaje C era, vamos a decirlo, obsoleto a la actualidad. ¿Por qué? Porque ahorita ya todo se está manejando orientado a objetos. Solamente se manipulan objetos, que ya están declarados en este lenguaje C. Python es un lenguaje de programación moderno. Está orientado a objetos, que es lo que se está manejando actualmente, y es muy sencillo de usar, a la vez potente y de código abierto. Python es uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad en empresas. ¿Por qué? Porque su lenguaje es similar al que uno maneja. No hay tanto de como lo habíamos visto anteriormente, qué variables, qué sintaxis o demás, sino ya es más manipulable a nuestro lenguaje. Y por último tenemos Visual Basic. Es uno de los lenguajes de programación que utiliza una interfaz visual, es decir, que nos permite programar en un entorno gráfico. Entonces, para lo que vamos a estar manejando desde el ejemplo que les di desde un inicio, vamos a estar manejando de todos estos 4 lenguajes, el más apropiado es Visual Basic. ¿Por qué? Por su interfaz gráfica. Nosotros, si queremos realizar la computadora, pues va a constar de botones. Entonces este lenguaje es el más apropiado para para el ejemplo que mencionamos desde un inicio, por su interfaz gráfica. A continuación vamos a ver algunos de los logos que identifican cada lenguaje de programación. En primera instancia tenemos lo que es Java, que se refleja como una tacita. Cuando vemos este codiguito, pues ya sabemos que es Java, que va referido a Java. C++ es muy simple, solamente es la letra C con sus dos simbolitos, que sería más. Visual Basic lo tenemos y solamente lo vamos a identificar por sus colores, en azul y amarillito. Y por el último, un signo como de infinito, que es Visual Basic. Y para culminar esta sesión les voy a describir cómo va a estar su trabajo de esta sesión. Van a realizar un resumen en su libreta de lo que vimos, lo que son los lenguajes de programación con sus características, qué variables utilizan, qué librerías y demás. Y su trabajo de rúbrica es una línea de tiempo con el tema lenguajes de programación,
con las siguientes características. Va a ser a mano, que sea creativa, incluir todos los lenguajes de programación. No nada más los 4 que vimos, ustedes pueden integrar más, como les comentaba, NetBeans, C, solamente C, C++, Visual, Python, Java. También si gustan pueden incluir MySQL y demás. Esto sería todo y me lo mandan a mi correo por medio de una foto.